Soy Estefanía Sales Borrás, estudiante del grado de Magisterio en la Universidad Europea de Madrid. A continuación voy a hacer una presentación sobre el arte griego y sus principales características, trabajo realizado para la asignatura de Didáctica de la Educación Plástica. Cuando hablamos de arte griego nos referimos al pilar esencial del arte en todo Occidente. Los griegos asimilaban este concepto de belleza en base a tres premisas: la proporción y armonía, orden y simetría y perfección técnica, premisas que ya se extendieron a lo largo de todo el territorio gracias a Alejandro Magno. El arte griego comprende tres disciplinas, como son la arquitectura, escultura y la pintura. Primeramente, iniciaré la presentación hablando de la arquitectura. Era la máxima representación en base a los templos griegos, siguiendo los cánones del concepto de belleza que hemos nombrado anteriormente. Un ejemplo de ellos eran las polis griegas, las colonias de la Magna Grecia o el Partenón. El templo siempre estaba vinculado con el culto y aspectos religiosos, además de poseer una estructura rectangular y tres zonas interiores diferenciadas. Siguen el mismo sistema decorativo en base a tres órdenes clásicos, como son el dórico, el primero en aparecer, el jónico, en el siglo VI a.C., más estilizado y elegante, y el coríntico, en el siglo IV a.C., en el periodo helenístico. Era igual que el jónico, pero variaba la parte de arriba, el capitel. Tenemos ejemplo del arte griego. En cuanto a la escultura, sigue los patrones de los griegos del concepto de belleza que hemos mencionado. Belleza para la creación de un hombre perfecto, tanto en el componente físico como espiritual. Utilizaban la regla del contraposto, que consiste en una proporcionalidad matemática que estaba basada en la dimensionalidad del cuerpo. Esta dimensión del cuerpo era de 7 a 9 veces la dimensión de la cabeza, el tamaño de la cabeza. Pero la escultura ha sufrido una evolución desde principios de su creación. Podríamos hablar de tres etapas diferenciadas. En primer lugar, la etapa arcaica, unas representaciones muy rígidas del cuerpo humano y sin expresión. Posteriormente, la etapa clásica. Aquí la subdividiríamos en tres partes. La clásica severa son representaciones con una menor rigidez y ya se da la base de la figura griega como el movimiento. Comienza las pautas del movimiento. El clásico pleno es el arte griego en todo su esplendor. Aquí es la etapa del auge griego en el siglo IV y V a.C. Las figuras eran mucho más sobresalientes y con aumento de la expresión del movimiento. Y por último, el clásico tardío, que era una mayor estilización, desequilibrio y movimiento. La tercera etapa es la etapa helenística, que hay una rotura de los principios clásicos del concepto belleza, y se basaban en la postura y una gesticulación muy exageradas. Por último, hablaremos de la cerámica. La cerámica son las manifestaciones artísticas más antiguas conservadas. Aquí también cabe diferenciar tres formas de arte cerámico. Primera son las formas resurgidas en el periodo geométrico, son decoraciones y figuras geométricas griegas. Segundo lugar, las figuras negras son figuras humanas y elementos decorativos representados en color negro sobre un fondo ocre, como es esta imagen de aquí. Y por último, las figuras rojas, que es una mayor delicadeza en los detalles y siluetas. Es contrario a las figuras negras, ya que en esta ocasión son figuras de color ocre sobre una base negra. Voy a hablar sobre la máxima manifestación del arte griego. Nos referimos al Partenón. Es el mayor emblema y el mayor insignia cultural de todo el país. Está ubicado en el Partenón griego y es el modelo por excelencia para toda la civilización occidental. Fue construido por Pericles en el año 447 a.C. con el objeto principal de convertirse en el centro del mundo griego. Pero hemos de remontarnos 30 años antes para explicar la historia y la verdadera principal y primera ubicación de la construcción que se pretendía realizar en ese mismo lugar.
30 años antes, como he comentado, hubo una guerra muy importante entre los persas y los atenienses en la población de Maratón, con victoria militar de los griegos. Aunque eran menor número de combatientes, se alzaron con la victoria. Uno de los combatientes atenienses recorrió más de 40 kilómetros para llegar a Atenas y explicar a sus compatriotas la victoria ante los persas. Pero una vez llegó a Atenas y delante de todos falleció por las exigencias físicas. De ahí se cree que son los orígenes de la prueba atlética de maratón. Los griegos pensaron que la victoria fue gracias a las ayudas de los dioses o de las divinidades, y por eso decidieron construir un templo para honrar a la diosa de la guerra, la diosa Atenea. Pero esta construcción no consiguió ser acabada debido al asalto de los persas, que tenían ganas de venganza. Esa fue la primera construcción que se trató de realizar en esa localización. 30 años después, Pericles diseñó la gran obra arquitectónica del Partenón y se procedió a su construcción en el mismo sitio que años antes había sido arrasado por los persas, el templo de Atenas. La construcción contenía más de 7.500 bloques de piedra que pesaban entre 7 y 12 toneladas, extraídos de una cantera situada a 15 kilómetros de la ubicación en la que sería construido el Partenón. Requería el trabajo de picapedreros para la extracción de piedras, así como de picapedreros más experimentados que se dedicaban a modelar y a realizar los detalles de la piedra. Para las grandes proporciones de piedra, era necesario que los capataces procedieran unas técnicas para el transporte. Los bloques se colocaban con palancas en grandes plataformas y estas se ataban con cuerdas a un vagón que era tirado por bueyes y transportaba durante más de 5 horas hasta el recinto donde se iba a construir el Partenón, los 15 kilómetros que lo separaban. Allí esperaban más de 150 picapedreros, 50 escultores para modelar y 150 picapedreros que procederían a desgranar los bloques necesarios para la construcción. Y una vez se realizaban ya la confección de los bloques, con grúas y mecanismos rudimentarios de empuje y tracción muy similares a los elevadores, los bloques de piedras eran levantados para la gran construcción del Partenón. Destacar la complejidad y laboriosidad de las grandes columnas que rodean el Partenón. Se construyeron de tal forma que generaban un gran efecto óptico para embellecer la visión de todo aquel que la visitara. Aunque parecen totalmente idénticas, realmente la base es mucho más ancha que la parte superior y también están por el centro dotadas de una mayor dimensión. Están parcialmente inclinadas hacia adentro y representan curvas e inclinaciones. En el año 438 a.C. se procedió a realizar la ceremonia inaugural y de consagración del templo, aunque todavía faltaban por acabar diversas esculturas y elementos decorativos. Los elementos decorativos más destacados de dimensiones reales se ubicaron en el triángulo del frontón y representaban diferentes elementos en la vida de Atenea, como su nacimiento desde la cabeza de Zeus, o la rivalidad entre un hombre y una mujer, que presentaba la guerra entre la propia diosa Atenea y Poseidón por el patronazgo de Atenas, una gran rivalidad que los llevó a enfrentarse en numerosas ocasiones. Pero la más famosa era la del friso del Partenón, ubicada a 12 metros en lo más alto del templo, posiblemente para que estuviera cerca de los dioses. Gran parte de los elementos artísticos fueron retirados años más tarde, ya que el Partenón se convirtió en una iglesia, Nuestra Señora de Atenas, por tratarse de motivos considerados paganos debido a la desnudez de las esculturas. Un noble inglés se llevó parte de estas esculturas a Inglaterra y hoy día se conservan en el Museo Arqueológico de ese país. De ahí que exista cierta rivalidad entre griegos e ingleses. Pero el verdadero misterio del Partenón se encontraba en el interior de este. Gracias a una réplica y algunos grabados encontrados en Tennessee, en el año 1896, se ha sabido que dentro del Partenón había una gran estatua de unos 13 metros de altitud
de la diosa Atenea. Esta poseía un escudo y la figura de Nike, que significaba victoria. Por ello se desprende que la finalidad original de la construcción era albergar grandes y valiosos tesoros de los atenienses, pero sobre todo la gran riqueza que se encontraba en el interior era, aparte de las dimensiones de la diosa, era de lo que estaba formada. La piel de la diosa Atenea estaba esculpida con marfil y las vestimentas eran placas de oro, placas doradas, de un gran valor. En el interior del Partenón se escondía todo un misterio. Pero en el año 1687, la guerra contra los turcos y el bombardeo destrozó parte del templo, dañando la estructura, y ya nada se pudo hacer para el desastre y el saqueo. Saqueo que muchos, tanto griegos como sobre todo extranjeros, procedieron al robo y al hurto de parte de las figuras y de los tesoros que se encontraban en el interior del Partenón. Hoy, más de 2000 años después de la construcción y la época dorada del Partenón, el misterio sigue sin resolverse y la historia del propio Partenón y de Atenea se mantiene viva como símbolo monumental de todos los griegos.